Hola gente de YouTube, soy aquí, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez en Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Pues lo dejamos por aquí, que habíamos condenado a Sir Charles y un 9% ha elegido esto. No sé qué habrá pasado con los otros finales, porque no lo he visto, Vamos a seguir con el siguiente caso y a ver qué nos depara. Vamos a aceptar la decisión y decimos que sí. Nos ha dado ahí un logro. Golem reanimado. Infamia. Caso 3. Y a ver de qué va este caso. Father, Mr. Orson Wilde is here, and I'm going to stay with Miss Alice. What? Did you forget? Orson Wilde, you know, the star of American theatre. And he's visiting and staying with us. You did forget? No, not that. I meant you wanting to stay with Miss Alice. Yes, that's right. Miss Alice suggested it. She told me you couldn't possibly refuse. Vale. Que no podía negarme. Vamos a proponer Why otra don't you stay solución. with Mrs. Hudson? Oh, but Miss Caitlin has more in common with Miss Alice, and they get along so well. Guess what, Mrs. Hudson? Mr. Wilde is here to study my father's character for his next play. And he won't be disappointed, will he? Father is so pig-headed. I can't believe it! The great Sherlock Holmes standing in front of me! I'm sure that our two brains will... Brains. Vamos a ver. Ah, uy, este es Joker, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver. Construye un perfil de personaje prestando atención a los detalles y determinando su significado. Vale. Vamos a avanzar. Uy. Americano. Vamos a poner eso. Tabaco. Tenemos una pista. Perfecto. Sí, vale. ¿Hay algo más? Por aquí no. ORSON WILDE. Vale, personalizadas. Por aquí. Y esto. Herramienta para actuar. ¿Cómo? En verdad se cree que es un reloj, ¿sabes? Ah, no, es un espejo. Supongo que será una herramienta para actuar. Lleva. Pañuelo. Va a la moda. Validar. Vamos a validar. Impreciso. Uy. Es narcisista y va a la moda, vale. Mr. Wilde, Es todo moda. your room. Charming. This is such a fascinating city. Pero no de Watson. We need to talk. I'd rather not. You're going to be angry again. Goodbye, Mr. Wilde. Is it 5 o'clock already? I think I might go and ask Mrs. Hudson for some tea. Qué risa. Qué risa, señor. Sobre todo Orson Wilde. Una estrella americana de teatro está visitando a Sherlock Holmes para meterse en su papel cuando un curioso incidente nocturno los media a ambos de lleno en un caso. ¿Qué descubrirá esta extraña pareja? Averiguar más sobre Orson Wilde. Vamos a ver. ¡Hombre, Toby! Oh, come on, Toby. Your soap bath couldn't have been as bad as that. Qué agresividad del Toby, tú. Me acuerdo cuando lo llevamos en un caso. My archive. I can Eso always sí me consult acuerdo yo. it if needed. Vamos a ver. Oh, voy a cambiarme de outfit. Abrigo de marinero. Traje de médico.
Nah, en verdad... Va mejor así. Sherlock Holmes siempre va así. ¿Y esto? Uf, no, cambiarle la apariencia no, la verdad. No me gusta. Buenas tardes, venga. He visto que van a sacar un nuevo Sherlock Holmes Chapter 1. O sea, episodio 1. Así que lo estaremos subiendo aquí al canal, pero vamos, de una. Vale, My vamos a ver. analysis table. Es verdad. It's useful for my work. Vale. Esto era el mapa. A map of que ya hemos London and its visto. surroundings. Could be useful. Sí, para los casos. Aquí es. La notita. Señor Sherlock Holmes, mi nombre es Amanda Yellingham. Soy la esposa de los más respetados y nobles ciudadanos de Londres, Sir Charles Yellingham, a quien usted ha encarcelado con deshonor... ¡Ostras! Con deshonor por un crimen que no cometió. Le informo amablemente de que su competencia quedará patente. Gracias a los muchos contactos del marido. Atentamente. ¡Ay, madre! Que me matan al Sherlock. Que me lo matan. It would be better to examine Wilde's belongings before he returns. Ah, sí. Que me lo matan, tú. Wilde's already making himself at home. Hija, yo qué sé, ¿qué que haga? Es que no sé. Wilde truly has a perfect disguise kit. Do actors really need all this? A ver. Dios. Face powder of an excellent quality. Vale, excelente calidad. I use the same brushes for makeup. This must be grease paint. Uy, pues se va I pintado. forgot my hat. Father, I'm just checking, you've got something on your face. Is it makeup? it might be. Practicing my Está pillado. disguises, you know me. No, don't touch that! Pero ese tío es bobo, tío. Ah, Mrs. Es Hudson, bomísimo, loco. with our tea. Esos tacones. Con prisa. Indecisa. Not quite. We have a visitor. However, the lady is not so much angry as perplexed. Good day to you, gentlemen. My name is Mary Sutherland. I have come to you, Mr. Holmes, because I would give everything I have to know what has become of Mr. Hosmer Angel. Oh, que le han pegado. Why the haste, Miss Sutherland? Mr. Hosmer Angel has disappeared, and my father, Mr. Winterbank, will do nothing. It makes me so angry. Vale. Vamos a ver, señorita. Aquí te han pegado. Te han pegado que flipas. A ver, ¿esto qué es? Es ostentosa. Un anillo. Ah, le ha dicho mi marido. Así que... La voz. Se ha cambiado. Y ya está, ¿no? Validar. Tiene más pinta que es adinerada, también te digo, ¿eh? Creo que es adinerada, sí. Perfil impreciso, me cago en todo. Sí, vamos. Da igual. También te digo, hemos... Ostras. Todo perfil impreciso, somos malísimos, ¿eh? También te digo. Mr. Windybank is your stepfather, surely, since the name is different? Indeed, I call him father, although he is barely older than myself. And your mother is alive? Se está copiando a mí el cerdo. Although I wasn't best pleased when she married again, and so soon after father's death, and to a man so much younger than herself. A ver. What is your connection with Mr. Hosmer Angel? I met him at the gasfitter's Uy, ball. tú. Te voy a meter tal Mr. Winterbank did not tal wish torta me and que vas mother a to flipar. attend. He never did wish us to go anywhere, but this time I was quite set on it. Fortunately, he left for France upon some business, and so didn't have any say in it.
And I met Mr. Angel that night. We met again after that and would take walks together. But then Father returned, and we could no longer meet. Vale. Vamos a preguntar ahora. Do you have your own income? I do, from an inheritance. It was left to me by my Uncle Ned in Auckland. Then you have all that you could wish for, naturally. Well, I live at home and don't wish to be a burden to my family, so they have the use of the money. Vale, ahora del padrastro. Why was your stepfather against your going anywhere? Well, he didn't like anything of that sort. He used to say that a woman should be happy in her own family circle. Vale. Did Mr. Hosmer Angel make no attempt to see you? Well, Father was going off again in a week. And Hosmer wrote and said that it would be better for us Pero, not ¿por qué to hablas see tú, each bo? other until Father had gone. After that, he stopped writing. Were you engaged? Oh, yes, Mr. Holmes. Right Eso after es que the first acertado. walk that we took. Where does Mr. Angel live? I don't know exactly. I address all of his letters to the Leadenhall Street Post Office for collection. Is there anything else that you can tell me about Mr. Angel? He is a very shy man. He would rather walk with me in the evening, so as to be discreet. I put a missing persons notice in last Saturday's Chronicle. Here's a copy, and a letter from him. Haha, a love letter. Bobo, ¿qué? Yes, I see. As I anticipated, this validates my deductions perfectly. What deductions, Mr. Mr. Wilde, Holmes, tell her. ¿Bobo qué? Pueden ser muchas cosas, antiguo. Y nada. Y esto está mal, ¿no? Vale. Vale, esto desaparición. Caballero responde al nombre de tal. Lo que nos ha dicho ella, vamos. A ver. Mi amor, por favor, no te preocupes, cielo. ¿Acaso crees que le diría algo a tu familia? De amor, nada entiende. Vamos juntos un tiempo maravilloso cuando tu padrastro estaba en Francia. También te digo, estoy hablando como chocas, pero bueno. Fue corto, pero bastó para saber que eres mi vida. Desde este momento quiero pasar cada minuto contigo, tal. Vale, pues lo típico. Espero como agua de mayo que tu padrastro vuelva a irse de viaje, tal, pam, pim, pam. This is strange. The love letter is typewritten. Sí. Son las condiciones encontrar que otros suelen pasar por alto. Fairly common ink, nothing special. Esto. Good quality paper, quite smooth. I'm waiting for the moment when your stepfather leaves once more. We had a wonderful time together, didn't we, while your father was in France? Miss Sutherland only met with Hosmer Angel while the stepfather was absent. Tal cual. Hosmer Angel decided not to leave his signature. Let's study this letter more closely. There are some letters with typographical defects. Miss Sutherland, do you have any other letters from Mr. Angel? Unfortunately not. But I've brought my father's letter from Paris. Here it is. Verás. The stepfather's letter is also typewritten. En el mismo sitio, ¿no? Quite common paper with a light yellow tint. Fairly common ink, nothing special. Miss Sutherland's stepfather's signature. I hope that you'll be an obedient girl. Take my advice. Stay at home. The stepfather is trying to keep the daughter at home. Let's study this letter more closely.
Eh. There are some letters with typographical defects. Both letters have typographical defects. They merit further attention. This letter has a defect. One more letter with a defect. Ah, there's the same letter with the same defect in both instances. Sí. One more letter with a defect. Another letter match with the same defects. One more letter with a defect. Vale. Estoy aquí todo mirando a ver. One Right, more yeah. letter with a defect. One Yeah. more letter with a defect. Otra H. Ya está, ¿no? Tirititi. Es que no hay nada más. Ahí. Another letter match with the same defects. So, based on the specific defects, we could say that these letters were composed on the same typewriter. Tal cual. Vamos a ver. Carta del padrastro. Pues no es. Carta de Hosmer. Las cartas tienen los mismos defectos. Fueron escritas por una única persona en la misma máquina. Puede ser misma máquina, también te digo, ¿eh? De momento vamos a dejar misma máquina. Tenemos más. Y creo que ya está. Tenemos más. Beneficio. La familia tiene interés en que Mary pertenezca soltera. Así tiene acceso a su dinero. Y su padrastro confiaba en el uno en el otro. Las Mary se quedarían por su padrastro pensaba que era lo mejor para ella. Y es lo más esto, también te digo. Más por beneficios que por otra cosa. Y esto, a ver. Todo junto. Comportamiento extraño, por alguna razón, Holmes solo se reuniría con todo viaje. Sí, es esto. Vale, conecta. Mentiroso, el padrastro mintió, no salió de viaje, no, porque había descubierto que Mary le estaba desobedeciendo. El padrastro salió de viaje, lo que le dio a Mary la oportunidad de unirse en secreto. ¿Ya? ¿Ya voy a condenarlo? ¿Estamos tontos? El señor Hosmer Angel es un estafador que contrató al señor Windy para mantener a su hijastra y su dinero cerca de la casa. El señor Ángel hizo lo que se le pidió y desapareció. Contó la verdad. El padrastro quería que ella perteneciera fiel al señor Hosmer Ángel para que Mary y su dinero permanecieran en casa. La ley no puede tocar al señor Windy Bank, pero por lo menos Mary debería saber la verdad. Aunque la conocería, le quiere demasiado, nunca aceptaré la realidad. Es que en verdad le vamos a ocultar, ¿no? Porque es que no va. Señorita no se creería la verdad sobre el señor Ángel, aunque la conociera. Le quiere demasiado, nunca aceptaría la realidad. ¿Se lo contamos o no se lo contamos? Es que esto estaría guapo hacerlo en directo. Porque así me decís, pon la verdad. Vamos a ocultar la verdad. Es que estaría guapo. A ver. Pues... no sé qué hacer, la verdad. Para eso he venido, ¿no? Para saber la verdad. Chica. Que te voy a decir la verdad, ya está.
You should try to let Mr. Hosmer Angel vanish from your memory, as he has done from your life. Then you don't think I'll see him again? I fear not. Then what has happened to him? Your stepfather married your mother for her money, and also enjoyed the use of your income. But with your personal advantages, it was clear that you would not remain single for long, even with him keeping you at home. He found a crook by the name of Mr. Hosmer Angel. He was paid to make you fall in love and promise your devotion, whereupon he would disappear. Oh, Mr. Holmes. ¿Ves? No, I can't believe it. But we were engaged. Oh, it's horrible to think about. ¿Ves? Lo he hecho por ella. Thank you for all you have done, Mr. Holmes. Holmes, you could have been more diplomatic. ¿Es tonto o qué? ¿Pasa venido, no? No sé. Ah, es que no termina el... Ah, claro. Pensaba que había terminado el caso y digo, ¿ya? Continuamos. Esa noche... A ver, se viene. Ostras. What is going on? Ya estamos. Mr. Holmes, is everything all right? Oh, my God. Go back to your flat and stay there with Kate. Vale. ¿Sabéis qué? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Lo vamos a dejar por aquí. Mr. Holmes, Sé que es corto, should I call the pero police? No! para dejaros Don't con la leave Kate intriga... alone, for God's sake. Sherlock, relaja. Para dejaros con la intriga, lo vamos a dejar por aquí. Lo vamos a dejar ahí a Toby ladrando a eso. Y si queréis otro episodio, ya sabéis, apoyar con un buen like. Oh, you're distracting me. Just do Y what I told you. que te calles, que no. Y para saber qué hay ahí, enfrente, 15 likes. No pido más. 15 likes y subo el siguiente episodio. No sé cuándo, pero lo subiré. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle un buen like, que se agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!